Buenos días, Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidas a este espacio a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros Fran Cabrera, diseñador floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, María. Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la noche de los finados y también el tema de la producción de flores en esta época de Todos los Santos, ¿no, Fran? Sí, vamos a tocar lo que sería pues la tradición de los finados, que es la que realmente nos importa, independientemente de que hoy en día pues tenemos el tema de Halloween. Yo sigo apostando por lo nuestro. Y también vamos a ver la segunda parte, porque muchas de las veces nos encontramos que con estos días es una parte muy importante para las floristerías, y vamos a ver un poco el nivel de venta que tenemos sobre todo en las islas, un poco para conocer un poco más los entresijos de... A lo largo del año, ¿en qué fiestas se venden más flores? Tenemos 3 puntos importantes. Enamorado, Día de las Madres y obviamente el Día de los Difuntos. Obviamente tampoco, no por este orden, sería Día de los Difuntos, Día de San Valentín y Día de las Madres. El Día de los Difuntos es una época muy importante, se vende en torno a un 20% de las ventas totales del año en una floristería, con lo cual nos indica lo importante que estas fechas en estos días son para cualquier negocio. Vamos a ver el vídeo que hemos tenido preparado. Ahí estamos viendo los puestos. Ayer nos acercamos a uno de los cementerios de Las Palmas, en este caso el cementerio de San Lázaro, y donde vemos la cantidad de puestos de flor que en estos días pues se triplica, se duplica el número de puestos que siempre hay en el cementerio. Creo recordar que van a haber en torno a unos 20 puestos de flores, cuando normalmente la venta actual está en 3 puestos de flores semanales que nos podemos encontrar en el cementerio de San Lázaro. Obviamente es uno de los más importantes de la ciudad. Está el cementerio de Las Palmas, que también estos días cuenta con puestos de flores, o el cementerio del puerto, que también cuenta con flores, pero sin duda alguna los puestos más importantes se encuentran en San Lázaro. En cuanto a precios, la verdad que este año, por lo que pude ver, se mantienen muy mucho los precios. En cuanto a años anteriores, incluso flores que no bajan, o sea, no suben su precio normal. Por ejemplo, los Lilium estaban en torno a los 12 euros, que suele estar normalmente 1,20, 1,30. Hablamos lo que es la vara, 12 euros sería el paquete, que trae 10. Se incrementa un poco, digamos que las flores más importantes en estos días pues pueden ser y son las rosas, los anturios, el clavel. Y luego muchas de las veces lo combinamos pues con alguna margarita, por ahí veíamos alguna flor de Pascua que ya están circulando y todavía no ha llegado a Navidades. Es asombroso la cantidad de... Y como vemos, si nos damos cuenta, realmente la mayoría de la gente que acude estos días al cementerio es gente mayor. Por desgracia, bajo mi punto de vista, la tradición cada vez se va perdiendo más y realmente es una pena. Es cultural. Y más mujeres que hombres, ¿no? Parece que el tema sí, también de... pero resulta curioso, yo que he tenido el privilegio, por llamarlo de alguna manera, de trabajar en una floristería, cómo ves que se acercan los maridos a pedir las flores para su mujer, para su madre, para su padre. La verdad que yo digo muchas de las veces que cuando los hombres se casan, siempre son las mujeres quienes se encargan de ese tipo de cosas, pero una vez y se ven solos, los ves a ellos mismos. Yo cuando trabajaba en la floristería veía clientes que iban semana por semana a comprar las flores para ir al cementerio. O sea, con lo cual yo creo que es un poco también acomodarse. O sea, el hecho de, vale, pues tenemos a las madres, tenemos a las mujeres que ellas se encargan de eso y ahí yo me desquito. Pero desde el momento que nos vemos obligados ya... ¿Y qué flores son las más características en estos días? ¿Hablabas de la rosa? La gente, lo que es el cliente en sí se decanta mucho por lo que son las rosas, los anturios quizás por la vistosidad y por la durabilidad de la flor,
Pero sin embargo, la más característica de estos días, y ahora hablemos un poco de la historia de los finados, son las margaritas. Las margaritas, o los crisantemos, como mucha gente los conoce. Tengamos en cuenta que esta flor es la más característica de estos días porque antiguamente, que es de donde viene la tradición de los finados, durante todo el año, sobre todo en los pueblos y demás, todo el mundo tenía un huertito donde cultivaba esas flores y las cuidaba hasta llegar el momento de los difuntos. Las margaritas, al florecer en esa época, son las más usuales. Su cuidado no requería ese gran esfuerzo, con lo cual todo el mundo tenía margaritas plantadas en el jardín o en la finca para cuidarlas con ese mimo para llevarlas el día de los difuntos al cementerio. Por eso todavía hoy sigue existiendo la tradición sobre todo en los pueblos. Aquí quizás en la capital pues hemos perdido un poco más ese tacto y no disponemos de jardines tampoco para cultivarlas, sí. Pero sobre todo en los pueblos y cada vez más hoy en día con la época de los finados vamos recuperando un poco. Vemos como el Ayuntamiento de Las Palmas hace 2-3 años ha puesto en marcha la tradición de finados en el casco antiguo de Vegueta, en torno también a lo que se suele hacer, que es el Don Juan Tenorio. Yo creo que estos últimos años, pues en vistas a los recortes económicos que ha supuesto, el Don Juan Tenorio se ha ido reduciendo y la época de finados, de asado de castañas, de piñas y demás, pues ha ido tomando auge. El tema de la noche de los finados, entonces es característica más bien de municipios como Valle Seco, ¿no? Realmente la época de finados en toda España, el día anterior te reunías, preparabas todas las flores para el siguiente día ir al cementerio. Siempre, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día la ciudad, por el ritmo de vida que lleva, ha ido perdiendo esa cultura, y es normal. Por otro lado es normal, porque llevamos un nivel de vida y un ritmo de vida que no nos permite muchas de las veces prestar tiempo a lo que realmente debiéramos. Entonces en los pueblos sí que sigue existiendo, porque digamos que la vida es mucho más pausada, más tranquila, y siempre lo que nos suele pasar mi madre se encargaba de llevarle las flores a mi abuelo, y como ahora mi madre no está, pues me hago cargo yo, y el día que yo no esté, pues le diré a mis hijos que porque querramos o no querramos, suele pasar, o sea, y yo en el fondo a mí me encanta lo de reconocer. Yo creo que son nuestros seres queridos y en su momento hicieron algo. Yo no soy de los que piensan de que ir al cementerio es por obligación. Yo voy si me apetece. Y muchas de las veces, aunque no lleve flores, sino simplemente por el hecho de ir, por el hecho de visitarlos, digamos. Sabemos que obviamente no están allí, pero sus restos ahí continúan. Sus restos continúan. Entonces, el tema de los finados, ¿crees que compite con el tema de Halloween o deben convivir las dos? Yo sinceramente pienso que deben convivir. Cerrarnos al enriquecimiento cultural que nos pueda aportar, bajo mi punto de vista, sería una locura, porque sería llevar en un momento determinado a la época de finado terminará desapareciendo. Creo que deben convivir, pero igual que los colegios tienen la obligación, o muchos colegios lo hacen, de celebrar la fiesta de Halloween, también deberían de tener la obligación, por lo menos la moral, de decir, vamos a intentar mantener esto también que es nuestro, que conozcan los dos contrapuntos. Es como cuando tenemos un conflicto, dos personas pelean y solo escuchamos una parte. Si no escuchamos la otra, estamos un poco descompensados. Pues yo creo que eso en el fondo es lo que nos pasa con Halloween y la época de finado. Mantener la tradición es importante, porque un pueblo que no tiene pasado, ni tiene presente, ni tendrá futuro, y para mí eso es fundamental. Entonces yo creo que sí que deben de convivir, o sea, no tiene por qué haber un conflicto entre ambas partes. Gracias a Dios el pueblo es amplio y nos podemos compartir. Y yo creo que en el fondo tampoco está reñido el hecho de celebrar Halloween y finado. O sea, yo puedo estar por la tarde-noche
celebrando finaos con mi familia y luego vestirme de Halloween e irme con los compañeros. ¿Qué es lo que pasa? Que yo soy de los que piensan, para disfrazarme en noviembre me espero a carnavales, que sí que es realmente nuestra fiesta. Pero obviamente no nos podemos cerrar a la cultura. De hecho, tenemos el árbol de Navidad o el Papá Noel, que son otro tipo de cosas que también nos llevan a conflicto. Pero en general creo que deben convivir. Y entonces, la noche de la final, ¿realmente qué hacemos en esa noche? Realmente lo que se suele hacer es preparar todos los artilugios y todos los atecos, como se suele decir, para el siguiente día. Pues lo típico, que si el paño para limpiar la lápida, los cuchillos para cortar la flor, que la flor esté bien limpia, bien preparada. O sea, que no nos falte nada de lo que vamos a necesitar el siguiente día en el cementerio. A veces a mí me dicen que soy un poco vulgar, lo reconozco. Pero yo puedo ir al cementerio por la mañana y pasarme 3-4 horas. Pero porque empiezas, que si limpias, que si colocas la flor, que si... Entonces al final... Y yo cuando voy al cementerio voy sin prisa. Más que nada porque siempre llega alguien que te pide la escalera, que no sé qué, y al final dices tú... Vale, yo te presto la escalera, pero luego me la devuelves. Y al final, pero realmente se hace eso, o sea, el hecho de preparar todo lo necesario para el día siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces la gente nos pregunta, ay, ¿y por qué lo de las castañas? ¿O por qué? Porque era lo que había en su momento, o sea, quizás en la zona de Valle Seco, Valsequillo, San Mateo, que cultivaban más castañas, pues tenían castañas, pero en las que no, pues la zona de la costa, pues podías tener maíz, o sea, lo que son las piñas de millo, alguna almendra, algún fruto seco. Y eso era la convivencia de la almendra también. Exacto, o sea, la convivencia de la familia en torno a... Tengamos en cuenta que antiguamente no solía haber tele, con lo cual... Y si había una en todo el vecindario, que todo el mundo se reunía a ver la tele, pero hoy en día inclusive se cuentan historias de miedo en esa noche, o sea, realmente, aunque tengamos televisión y tal, pero se cuentan historias por parte de los abuelos. Se siguen manteniendo. Yo, la verdad que mi abuela me hace a veces unos cuentos, unas historias que yo digo, madre de Dios, si fueron verdad, digamos que son un poco acojonantes. Yo recuerdo una de las veces que me contaron una que decía que una persona había ido de un sitio a otro y vamos, que son 15 minutos caminando, pero que salió de la casa a las 9 de la noche y llegó al otro lado a la 1 de la mañana cansado, como si se hubiese recorrido media aldea. Y yo decía, no puede ser. Y lo que cuentan realmente no, es que las brujas lo tenían agarrado y entonces él parecía que caminaba, pero no caminaba. Y al final, ese tipo de cuentos, yo la verdad que siempre digo que nuestros mayores son un libro abierto. Y perder la oportunidad de conocer y que nos den a conocer todo lo que ello encierra es una pena. De hecho, el tema hoy en los colegios, lo que hablabas antes de la noche del tema de la noche de los finados, al igual que el tema de las romerías y el Día de Canarias, debe ser norma institucional básica en los centros educativos de Canarias. O sea, realmente, ¿Halloween qué es? Una tradición americana que nos las han implantado ahí a través de películas. Yo digo... O sea, que eso de truco o trato. Y no sé qué significa eso de truco o trato. De hecho, todas las tiendas de los chinos están con eso. O sea, yo siempre digo una cosa. Carnavales sigue siendo carnavales, y en España tenemos una tradición arraigada. Bien, pero ¿por qué no se mantiene? O sea, ¿por qué vamos a decir tradición de los finados? No, eso es para las personas mayores, para la gente joven no. Entonces, el tema de la tradición de los finados también es una tradición cultural histórica y además se debe exportar a los turistas que vienen aquí, como como lo de Juan Tenorio o el tema de Nelson en Tenerife. Pero yo creo que el tema de los finados no interesa. Obviamente, si vamos a hablar de historia, la educación ahora mismo, la historia está... yo creo que es una de las asignaturas, como dirían los jóvenes de hoy, una asignatura maria. Tú le hablas ahora mismo, pongamos un ejemplo, la historia más reciente. Hablamos de Franco y hay niños que te dicen que ese hombre no existió, o sea, que poco menos que te lo inventas, con lo cual... Y no hace tantos años. O hablas de los Reyes Católicos y a saber la patujada que te sueltan. Entonces, obviamente la educación está en un sistema, pero eso es un programa y largo,
porque yo creo que uno de los principales problemas que tiene este país, que no nos vamos a poner nunca de acuerdo en ese aspecto, la educación necesita un cambio. Obviamente, mantener la tradición de los finados creo que es fundamental. Hombre, yo pienso que sí, porque es el desarrollo de un pueblo. A mí como en este caso canario, o sea, a mí que me importa Halloween, las calabazas, las brujas, todo ese tema. O sea, tú ahora coges a un niño o una niña aquí en Gran Canaria o en Las Palmas y la madre lo disfraza de brujo o bruja esta noche. ¿Pero eso qué significa? Eso significa comprar un Pero son un poco, y adquirir una serie de... Este tipo de cosas yo creo que en el fondo pasan un poco forzados por lo que hablábamos antes, por los colegios. O sea, claro, por los colegios, pero no saben qué significa a lo mejor la fiesta de Halloween en sí, o sea, es una fiesta ellos saben importada, que se disfrazan y le dan golosinas. Es como cuando yo digo, como cuando le dicen los padres al niño, no, porque si no haces la comunión, no tienes regalo. Exactamente, como el tema de la comunión, o sea, a veces prima más el tema de cómo va la niña, que pasa una novia realmente hoy en día, o los niños que parecen que no sé, que van a casarse con 8 años, se sacrifican allí ante el altar y realmente después dicen, ¿y qué pasó? Pues realmente no supo lo que es el significado de la primera comunión. Exactamente, o sea que... Su acercamiento a Jesús por primera vez, recibe el pan consagrado, etcétera, etcétera, pero es que los padres también le meten ahí... Es por obligación, realmente la gran mayoría para de los quedar niños... para quedar bien, es el tema del consumo, o sea, Halloween que es consumo. Papá Noel que es consumo. Puro y duro. Entonces, claro, parece que estamos en medio de una globalización cada vez más generalizada y Coca-Cola y los Estados Unidos y el tema Halloween es la tradición importada, metida ahora en las películas, pues este fin de semana te lo meterán en todas. Quieras o no quieras. Eso es lo que incluso hasta las televisiones de la competencia, que pagamos todos los canarios. O sea, lo que estamos hablando es de que, por suerte, cada vez más ayuntamientos como el de San Mateo, Valle Seco, Valsequillo, van recuperando esa tradición que sí que se había perdido. ¿Y no crees que esas tradiciones también ellos las pueden vender a muchísimos turistas? O sea, esa misma tradición, venderla, o sea, ya sabemos de el pueblo de la aldea, y no es porque seamos la casualidad que somos los dos aldeanos, los dos de la aldea, por cierto. Dispone de una red de museos vivos, la mayor de Europa. En cuanto a las subvenciones que recibe, mejor no hablemos porque están por los suelos. Cualquier película de gente que no va nadie a verla recibe más dinero que la que recibe la red de museos vivos. Y es gente desinteresada que colabora por mantener las tradiciones y la cultura. El hecho a veces de vivir en un pueblo alejado nos conlleva eso y yo lo agradezco. La cantidad de gente que nos visita, sobre todo de gente extranjera, sí. Y se van contentos porque descubren nuestra cultura, realmente cómo somos, de dónde procedemos, cuáles son los entresijos del día a día de una vida de mediados del siglo pasado. Los colegios cuando van. Hoy en día todo el mundo ve en los colegios o los ayuntamientos, no, pues porque vamos a hacer unos huertos urbanos. No, enseñen ustedes en los colegios a cómo se cultiva, cuál es el proceso. Porque eso es lo que nos va a hacer. Es muy lamentable encontrarte a un niño que te diga que la leche sale de la nevera. O que los huevos no los pone una gallina. O sea, y eso existe, o sea, no me lo estoy inventando. Pocos por casualidad, entonces las tradiciones hay que mantenerlas. Porque si no mantenemos las tradiciones, lo que hablábamos antes, un pueblo sin historia no tiene presente ni tendrá futuro. Entonces yo quiero seguir educando a mis sobrinos, a mis hijos cuando los tenga, en mantener la tradición, porque por lo menos conócela. Sí. Para que tengas un conocimiento de causa y luego tú decidas. Eso es lo que estamos comentando, que es importante que en los centros educativos se viva la noche de los finados y se explique lo que significa la noche de los finados, al igual que el tema Halloween, pero el tema Halloween es consumir por consumir, o sea, realmente no es otra cosa. Yo lo que tengo claro es que la educación del profesorado hoy en día no es como la de antes. Hombre, es que... Antes los profesores se implicaban más, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo estudié, y respetábamos al profesor también. Cuando yo estudié, pero mucho respeto. Sí. Antes el profesor te decía, hiciste esto mal, llegabas a tu casa y tu padre y tu madre te ponían verde, y hoy es el padre y la madre quien ponen verde al profesor
por lo que le dijo al hijo. O sea, yo creo que vivimos el mundo al revés. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo estudiaba en una escuela unitaria y éramos 32 alumnos. Casi ninguno coincidíamos en el curso, solo un profesor. Y hoy ves a un profesor que tiene 30 alumnos de un mismo curso y dice que es que no les puede prestar atención a todos. ¿En qué país vivimos? Nos hemos acomodado de tal manera que lo que queremos es recibir dinero sin trabajar. O sea que muchas de las veces las reivindicaciones son buenas, pero vivimos en un país que tenemos derechos y tenemos deberes, y deberes que hay que cumplir. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. La educación es algo que no creo que el país se pusiera de acuerdo en cuanto a en ese aspecto. Y luego la otra parte, el otro contrapunto del día de hoy, como hablábamos antes, es el tema de la venta. O sea, a las floristerías en sí, a los cultivadores, les genera un 20% de las ventas totales del año. O sea, que es un día súper importantísimo. Claro, porque aparte de eso, lo que tú comentas, que la rosa en sí es una flor que realmente, ¿cuánto te dura una rosa? O sea, la rosa, ¿cómo la debemos comprar? Hombre, ¿Con el capullo cerrado o realmente...? Normalmente la durabilidad de la rosa va a depender no de si está en capullo o no, sino del cuidado que tengamos con ella. Y me explico. Si nosotros mantenemos una rosa limpia, el agua limpia, bien cortada, lo importante de la flor es cambiarle el agua diario. Obviamente, si la tenemos en un cementerio no vamos a ir a cambiarle el agua diario. Depende también pues del sol que le dé, de la zona en la que esté, la temperatura, la época del año. La durabilidad de la rosa en un cementerio puede estar 2-3 días. Realmente la colocamos pues por la importancia que le damos a esa flor en estos días, pero no por la durabilidad que tenga. En Canarias tenemos un buen cultivo de rosas que en los últimos años ha ido en detrimento porque es un cultivo que requiere demasiado cuidado y no compensa, porque hay momentos en los que nos pasa como la fruta. Tengamos en cuenta que estos son materiales perecederos y si no se consume se pierde. Entonces, y actualmente importamos rosas. Muchas de las veces la gente nos dice, es que estos días los precios de la flor se disparan. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en Canarias. A nosotros nos cobran unos portes por importar la rosa. Pongamos un ejemplo, que por una caja nos cobran 20 euros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos días las aerolíneas, que es por donde entra la flor cortada a las islas, lo incrementan. O sea que estos días podemos estar pagando unos 60 euros, en torno a unos 60 euros por caja de flor. ¿Qué es lo que esto significa? Un incremento indiscutiblemente del precio de la mercancía, porque los márgenes de beneficio son muy cortos, con lo cual un incremento de este tipo el florista o el mayorista no lo puede asumir indiscutiblemente, y al final eso se ve, la repercusión se ve en el precio final y en el producto que paga el cliente. Entonces, muchas de las veces lo que intentan los mayoristas o las floristerías, si supongamos que la rosa era para venderla un día como hoy, pues a 3 euros la unidad, por poner un ejemplo, es un poco exagerado, pero para ver el cambio, si yo divido lo que costaría vender una rosa en el precio de la demás flor, intento equiparar el precio una cosa con otra, con lo cual lo mantiene, porque al final la gente va a seguir comprando rosas y va a seguir comprando anturios. Y yo siempre digo una cosa, por mucho que nos quejemos, al final siempre nos terminamos llevando las cosas porque nos gusta. Entonces estos días es muy importante. Actualmente es mucha la gente que vive de los cultivos de flor cortada en las islas. Se exporta, la gran mayoría de flor que exportamos son esplicias y bróteas, sobre todo en el mercado holandés, y desde ahí resulta curioso porque hay gente que luego las compra en España y yo digo, pero si las importamos nosotros mismos, o sea, ¿cómo compramos? Es curioso el sistema, ¿no? Pero obviamente tanto la esterlicia como que también estos días
por lo que hablábamos antes, porque tengo un jardincito en casa, que tengo una esterlicia o tengo una siempre viva, unas margaritas y corto la flor y compenso un poco la que compro con la que corto y la mantengo. ¿Y la rosa es conveniente comprarla unos días antes o el día antes y llevarla al cementerio? Hoy en día, gracias a Dios, la calidad que vamos teniendo es bastante buena. Todo depende. Depende si tú la compras en tu floristería de confianza, que es tu floristería, que es a la que tú sueles ir. No te van a engañar ni te van a dar gato por liebre, como se suele decir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a comprarla al cementerio nos encontramos con dos cosas. Y esto me gustaría recalcarlo porque la verdad que es algo sangrante. Primero, la cantidad de gente que en estos días vende flor haciéndole la competencia al sector ilegalmente. Y esto hay que hablarlo así porque es así. La cantidad de gente que se monta un chiringuito, se monta un puesto, que al ayuntamiento yo luego no sé si lo controlan, pero la mayoría de las veces no, y creo y sigo dudando de que hoy mismo se siga controlando. Gente que está vendiendo flor en la calle sin un permiso y sin estar dado de alta como autónomo, haciéndole la competencia a floristerías, a mayoristas, que durante todo el año pagan sus impuestos religiosamente. Y luego el otro contrapunto, que también es sangrante, el hecho de los mayoristas nos venden a las floristerías a un precio y luego te los ves en los puestos del cementerio al lado al señor. ¿Son mayoristas? Hay mayoristas y hay floristería. Y lo curioso es que el mayorista que le venda a la floristería para luego él revenderlas en el cementerio se pone al lado de su cliente a venderlas al mismo precio que se las vendió a él. Con lo cual es el pez que se muerde la cola. Por eso muchas de las veces las floristerías, hay floristerías que deciden no trabajar para los difuntos, porque es sangrante. Primero por el precio de la flor. Segundo porque cuando tú ves que tu propio proveedor te hace esto, o sea, la ética profesional en algunos aspectos se pierde. Yo soy de los que piensan que no se puede vender por vender. El hecho de querer venderlo todo, el que mucho abarca poco atraca, como se solía decir. O sea, no por querernos comer el mundo podemos perder clientes. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente en las islas nos vemos atados de pies y manos porque los proveedores que hay, no tenemos más. Y el exportar la flor, cualquier floristería desde Península o desde Ecuador o desde Holanda, nos cuesta un dinero que no podemos asumir, porque son unos portes que se verían incrementados en el precio final de la flor y es insostenible. Entonces, hoy por hoy el sector está sufriendo bastante la crisis, porque yo siempre digo que la flor es un artículo de lujo, en mi punto de vista necesario, incluso más que unos zapatos. Yo siempre digo que una casa sin flores es como un matrimonio sin hijos, bastante apagado. Entonces, pero no podemos vivir esta situación porque es insostenible. Pero gracias a Dios, días como estos que sí que sigue vendiendo, han bajado las ventas. Ayer nos comentaban la gente de los puestos y demás que incluso suelen ser días fuertes el 31 y el día 1, pero que ayer había sido bastante fuerte en comparación a años anteriores. O sea que quizás a lo mejor la gente también, lo que hablábamos antes, al ser un día festivo, coincide en fin de semana, pues mucha gente incluso adelanta las compras para luego decir, bueno, pues tengo el fin de semana libre, pero sin embargo no dejan de cumplir con la tradición de estos días visitar a las tumbas y los difuntos. Entonces hablábamos de rosas, la flor característica de esta festividad. Las rosas, los anturios y las margaritas y los claveles en ese orden. ¿Y la durabilidad mejor sería? Hombre, la margarita y los anturios suelen ser bastante resistentes. Los tiempos están un poco locos, con lo cual... Pero yo creo que más que por lo que duran es por el cariño con lo que lo hacen. O sea, porque realmente puedes ponerla cualquier otro día del año, o unas margaritas o unos anturios, y los pones en junio o julio y viene una ola de calor y te los quema y al siguiente día no tienes flor. Yo he tenido clientes de llevar anturios en esta época del año al cementerio y depende de la zona en la que esté,
tenerlos 3 semanas. O sea que estamos hablando de bastante aguante en el cementerio. O sea que, pero sin duda, la flor estrella es la rosa. Estos días la gente, al precio que esté, demandan rosas. Si no pueden llevarse un paquete, se llevan una media docena, una docena, o sea, pero rosas no pueden faltar. Otro tema importante es el tema de que a lo mejor hay cada vez más gente que no decide, pues, cuando la persona fallece, pues hay muchas personas que lo incineran, ¿no? También. Sí, pero resulta curioso porque aunque los incineres, siempre te acuerdas de comprar esas flores para colocarlas o bien en un jarrón en casa con una foto del difunto, que todavía se sigue manteniendo el hecho de decir, antiguamente se encendían las lamparillas para la época de los difuntos, ya hoy compramos las velas de cera, pero antiguamente se ponía el vasito con agua y un poco de aceite y la lamparilla, y ahí la teníamos encendida a las ánimas, como se le solía decir. Pero la gente que incinera sigue manteniendo la tradición de comprar flores. Si no compra un ramo, compra 3 rositas, 2 anturios. No es que lo tengo incinerado en casa y para ponérselo, o incluso los columbarios que hoy se encuentra en los tanatorios, para colocarles las flores. O sea, sí, es curioso. Hemos cambiado quizás esa mentalidad de decir, bueno, en vez de guardar los restos, tal, pues lo incinero y lo tengo en casa o lo tengo... Pero el hecho y la tradición de llevar flores no se ha perdido. Pues nada, terminamos pues eso con Noche de Finado. Sin duda, celebrar Noche de Finado. De hecho Y unas buenas castañas, ¿no? Sí. Ayer me acerqué al Mercado Central y me pillé unos cuantos kilos, pues en mi casa somos bastantes, lo de reconocer. Y siempre me gusta compartir porque viene mi tía, mis primas, y entonces de los antiguos tostadores de antes donde se tostaba el millo, ahí tostamos las castañas, o sea que somos unos cuantos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Fran, por estar Gracias, Mari, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, pues hoy con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, hemos hablado del tema de la producción de flores de esta época y la noche de los finados y la noche de Halloween. También recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 y tal. Y bueno, el que celebre los finados, pues finado, y el que celebre Halloween, o las dos tradiciones también es importante. Gracias, muy feliz día y feliz día Gran Canaria.